Pues buenos días a todos. El tema que ahora vamos a trabajar juntos es muy importante, tanto como el tema de la obediencia que estuvo previo a este. Habíamos hablado de obediencia, pobreza y amor, o amor casto, como algo que el homeópata pareciera no necesitar, que parece muy espiritual, que parece salirnos del rumbo realmente de ayudar a los demás en la medicina. Entendemos que el rumbo tradicional pues es más bien separar las cosas, por lo tanto la ciencia es por un lado y la espiritualidad por otro. Nosotros que queremos ser sanadores integrales no podemos ver las cosas así, y por eso les invito a hacer el esfuerzo de entender que este tema tiene repercusiones prácticas y médicas absolutamente claras e importantes, para que pues intenten comprender que si hemos hablado de obediencia y ahora de pobreza, pues no estamos dando discursos religiosos, ni sermones bíblicos, ni cosas así, sino realmente estamos enfocados en tratar de ser los mejores médicos sanadores integrales para los demás. Y vamos a comenzar entonces este segundo tema, el de la pobreza, recordando que nuestro logo siempre es como un resumen de lo que vamos a entender, a tratar de profundizar y visualizar. Los dos árboles que nos expresan la enfermedad, la dualidad, la polaridad, y el círculo luminoso central que nos unifica las polaridades y las oposiciones. De manera que ya veremos cómo en este tema más adelante recordaremos el logo y lo que hay que recordar especialmente sobre este tema de los pobres. Esta es la lámina que ojalá mediten en lo personal en su casa. Recuerden que son ejercicios de meditación estas cartas del tarot, que aunque se tienen ideas a veces preconcebidas y prejuiciosas, equivocadas acerca de esto, en realidad pues son símbolos y son presencia de mucha sabiduría ancestral, de siglos y de milenios incluso. Son láminas que concentran el pensar, el saber de muchos sabios que han querido dejar en dibujo muchos elementos importantes para la vida y para la salud. Entonces, es el caso de todas las láminas. Esta en particular nos va a ayudar a comprender el tema más profundamente de la pobreza. Medítenlo en su casa, aunque aquí haremos la meditación directamente sobre lo que aquí se ve. Este tema que vamos a ver y esta lámina en particular, vamos a considerarla como una continuación de las que ya hemos empezado a ver. Buscamos a través de estas reflexiones que hemos tenido en estas tres láminas, buscamos los sanadores integrales ser, saber y hacer. Pero cada vez más lejos, cada vez más alto, cada vez más profundo según nuestro lema. El mago nos ha intentado ayudar a comprender el ser del sanador integral. La papisa nos ha intentado enseñar a comprender el saber del sanador integral. Y la emperatriz, el hacer, el actuar del sanador integral. Los temas siguientes, la carta del tarot cuarta, el emperador nos empezó a enseñar, aunque no hemos terminado todavía este tema, el aspecto de la obediencia, y ahora el que viene, el que sigue, el Papa, nos va a enseñar el tema de la pobreza. Pero ante lo que ya estamos viendo, estas láminas en particular, nosotros nos hemos querido preguntar al principio de cada tema. Queremos ser, sí, hemos tenido estudios acerca de eso, porque no somos. Queremos saber, hemos intentado estudiar, profundizar cómo lo hace la papisa, o cómo nos invita esta lámina a profundizar, a estudiar, a pensar. Y sin embargo decimos, pues no pienso, no sé, o no puedo, me cuesta trabajo concentrarme, por ejemplo. Y sobre todo lo que más nos angustia es que queremos ayudar a las personas. Estamos empezando ya a hacer historias clínicas y a veces podemos decir, no puedo. Algunos de ustedes ni siquiera han comenzado sus historias clínicas. Creo que ya la mayoría, en algunos, han empezado a intentarlo. Pero la verdad es que esta incapacidad que sentimos, esta duda, inseguridad,
Por eso nos estamos nosotros preguntando, bueno, ¿qué pasa conmigo? Yo quiero ser sanador integral, ¿por qué no lo soy? ¿Por qué no tengo el saber que me permita ayudar a las personas? ¿Por qué, aunque sé ya cosas, a la hora de ponerlas en práctica no me funcionan? Este por qué es lo que implica los tres siguientes temas. ¿Por qué no puedo? Hemos dicho en primer lugar, porque para hacer, saber y hacer se necesita obediencia. La primera respuesta que hemos intentado comprender en las sesiones que estuvimos dedicando a la obediencia es precisamente que uno de los porqués, ¿por qué no soy? ¿Por qué no sé? ¿Y por qué no hago como quisiera o no puedo? Una primera respuesta fundamental es porque no tengo autoridad, y no tengo autoridad porque no he sabido ser también una persona obediente a la autoridad, en el sentido más profundo. Recuerden por favor, y lo digo para esta grabación, que no hay que quedarnos en la idea de la vieja autoridad, la autoridad tirana, la autoridad que limita a las personas en lugar de liberarlas, la autoridad que se sirve de las personas en lugar de servirles. Eso es otra cosa. Cuando decimos que para hacer, saber y hacer se necesita tener autoridad, nos referimos a la autoridad moral, la autoridad profunda, la que no implica necesariamente legalidad, pero sí legitimidad. Esa autoridad que tiene a veces el que no está al frente de algo, pero porque esa autoridad legítima logra, sin tener la autoridad legal, logra realmente beneficios a las personas. Cuando a veces es lo contrario, el que tiene autoridad legal pero no legítima, en lugar de ayudar, daña a las personas a las que supuestamente preside o dirige. Entonces, cuando hablamos de que el sanador integral ha de tener autoridad moral, nos referimos a que su origen es en la obediencia, en la capacidad de entender estos conceptos que hemos tratado de explicar antes y que seguiremos profundizando. Pero lo que importa para este tema es que ahora la segunda respuesta a por qué no soy, por qué no sé y por qué no puedo o por qué no hago lo que tengo que hacer, la respuesta está en este tema acerca de la pobreza. Para hacer, saber y hacer se necesita ser o hacerse pobre. Ser, es decir, si ya lo somos, si así nacemos, por así decir, si tenemos ese potencial, o bien si reconocemos que no somos pobres, que no hemos nacido con ese potencial, que más bien perseguimos lo contrario, tal vez las riquezas en un sentido que iremos explicando. Entonces la invitación es a hacernos pobres. Los que somos, a profundizar lo que somos. Los que no lo somos, a intentar hacernos pobres. Y esta lámina nos va a estar enseñando esta maravilla. Por eso, este tema le podríamos llamar en primer lugar el arcano de la pobreza. Recuerden que arcano es un concepto que simplemente significa sabiduría profunda. Arcano es mucho más que un símbolo. Arcano implica no solo que yo entienda algo, sino que me haga capaz de eso que entiendo. Cuando nosotros meditamos los arcanos del tarot o cualquier otra sabiduría profunda, como pudieran ser las Sagradas Escrituras o ciertos elementos que a lo largo de los siglos se han determinado como muy valiosos en el arte o en la ciencia o en la filosofía, esos elementos de gran sabiduría no solo nos enseñan algo a la cabeza, sino nos dan el poder de realización a nuestro ser integral. Esta escuela, pues, no solo quiere enseñar a sus cabezas. Esta escuela entiende que a través de la metodología que seguimos, de la estructura integral que intentamos, no solo les alimenta el cerebro o la mente, sino que realmente, tal vez sin que nos demos mucho cuenta, como que sucede de forma natural, como decíamos en el arcano del crecimiento de la madre, como una savia universal que nos va nutriendo. Lo que aquí enseñamos
nos hace capaces de realización. Es decir, no aprendemos solo la teoría de un sanador integral, sino sin darnos cuenta nos vamos convirtiendo en eso. Esta es la maravilla de estos temas y de analizar estos símbolos. Que si tú quieres ser pobre o hacerte pobre, este tema mismo, por su poder inherente, te lo va a permitir. Solo que tú no quieras, entonces no, nadie rompe la libertad de nadie, ni siquiera una profunda sabiduría. Así que yo les invito a sentir el tema, no solo a meditarlo con su mente. Les invito a decidir el tema, no solo a recibirlo aquí como si acumuláramos simplemente como una biblioteca de cosas. Ah, pues ya estoy enterado del tema, lo entendí. No, la invitación es a vivir el tema, a convertirnos en otra persona, a transformarnos en alguien que necesita la humanidad sufriente, que necesita nuestro solidaridad. Cada tema ha sido esta la intención, pero ahora lo recuerdo para que entremos con más interés y profundidad. Muchas citas podrían decirse acerca de la pobreza, pero esta en particular se las comparto, de Jules Michelet, porque pues es importante que nos decidamos a comprender este tema y a vivirlo. El que sabe ser pobre, lo sabe todo. Se podría decir que el tema que acabamos de ver antes, acerca de la autoridad y la obediencia, iba más dirigido al ser. Porque estamos diciendo, ¿por qué no sé? ¿Por qué no soy? ¿Por qué no puedo? ¿Okay? La primera respuesta es, porque no tienes autoridad, porque no eres capaz de obedecer. Autoridad y obediencia son capaces de hacerte ser sanador integral. Este tema, incluso por esta cita que estamos haciendo, nos refiere más al saber. ¿Quieres saber lo que sabe un sanador integral? Hazte pobre. Porque el que sabe ser pobre, lo sabe todo. Es que yo quisiera aprender todo sobre la homeopatía. Hazte pobre. Es que hay tantos libros, es que no lo entiendo. Ahorita van a dar un repertorio así, el repertorio de Bartel, muchísimas páginas, como en inglés además, francés y alemán. No existe en español. ¿Cómo voy yo a saber? Si te haces pobre, vas a saberlo todo. No hay otras razones. Ni siquiera es que no hiciste tareas, es que no eres pobre. Esa es la única razón. De hecho, yo puedo decir que ustedes ya son ganadores en la medida en que son pobres. Hacen mucho por la gente, aún sin mucha comprensión de lo que están haciendo. Cuando ya tienen una entrevista con alguien, le dan lo que no tienen idea. Entre más pobres se experimentan. Ocurre más. Ni siquiera es el preparatorio, Ceci, el medicamento preparatorio en sí lo que pudo haber creado un efecto rápido en esta persona que contaba. Posiblemente es su entrevista, es el amor con que lo hace, es su compromiso. Son las otras 8 fuerzas homeopáticas de las que aquí vamos a seguir insistiendo. ¿Y por qué no funcionó con la otra paciente? A lo mejor faltaron fuerzas homeopáticas. Faltan también en las personas, hay muchas explicaciones. Pero aquí la promesa de este tema es que si sabemos ser pobres, sabemos. Pero bueno, para introducir el tema y también tener elementos creativos, musicales, que nos nutran, que nos enseñen realmente la pobreza, qué mejor que una canción. Aquí les comparto la canción. Dichosos los pobres, los que nada son, pues es para ellos el reino de Dios, reino de justicia, de liberación. Felices los pobres, pues saben amar.
Felices los pobres que jamás se esconden cuando algo hay que dar. Felices los pobres que humildes y nobles saben esperar. Felices los pobres, todo lo tendrán. Dichoso el que llora, consuelo hallará. Su dolor, su llanto, fecundo serán. Presente en su hermano, Dios lo abrazará. Feliz el que llora, su llanto trae paz. Feliz el que llora y así colabora que el bien llegue ya. Feliz el que llora y acerca la hora de la libertad. Feliz el que llora, todo lo obtendrá. Dichoso el paciente, todo logrará. La tierra y el cielo serán su heredad. Dichoso el paciente, vencedor será. Feliz el paciente, no fracasará. Feliz el paciente que se hace más fuerte en la adversidad. Feliz el paciente que sigue de frente sin ceder jamás. Feliz el paciente, victoria traerá. Victoria traerá. Así que durante este tema repasaremos un poquito de las cosas que aquí se dicen, van siendo como un resumen de todo el tema. Dichosos los pobres, los que nada son. Por un lado vean esta polaridad, los dos árboles, la nada, que se supone que es un pobre. Tal vez no tanto porque lo sean, sino porque así se considera. No son nada los pobres, no significas nada para mí. Por un lado, los que nada son, y por otro, los que son todo. Porque decir que es para ellos el reino de Dios es un concepto de que lo tienen todo, todo lo obtienen. Por eso, al final de la estrofa se dice todo lo tendrán. Por lo menos un reino de justicia, un reino de liberación. De hecho, todas las revoluciones en cualquier país vienen de los pobres. México está hoy en una revolución silenciosa, pacífica, de muchos años ya, muchos. Esta revolución que se gesta a partir de los pobres es precisamente el resultado de ellos, de los que nada son. Pero ya ocurrió esta victoria y está ocurriendo en Brasil, y ocurre en Bolivia, y está ocurriendo a partir de los pobres. Los que nada son los que consiguen el reino de Dios, no para ellos, para todos. Por supuesto para ellos, pero para todos los demás. Las revoluciones buscan eso, no que yo tenga más
o que yo tenga beneficios. Esas son revoluciones fallidas que también ocurren. Cuando meten la mano o la pata o la cuchara, no los pobres, sino los ricos. Entonces las revoluciones se distorsionan. Pero ahí están los pobres, ahí siguen. Y tienen necesidad, si es el caso de otra revolución. La nuestra no funcionó hace 100 años, 200 años. Necesitamos otra. Estamos en la tercera, la que haga surgir la cuarta república. Y viene de los pobres. Un reino de justicia, un reino de liberación. Pero aterrizado a lo médico, porque a veces se me va, pero por favor ustedes intenten aterrizar. ¿Y esto que tiene que ver conmigo y con la medicina? Pues porque tú, si entre más te consideres nada, no sabes, no tienes noción de la alopatía, entonces te da miedo cualquier enfermedad, o qué medicamento están tomando, y si se lo quito, la sensación del pobre es esa, la que no sabe, el que no sabe. Y aún los médicos alópatas formados, bien formados, como aquí nuestra compañera Ceci, seguramente, y lo ha expresado, siente sus inseguridades, porque hay pobreza. Pero ¿cuál es el resultado de esta pobreza? Que se consigue el reino. La salud es el reino de Dios para cada persona que ayudamos. Una persona que sufre y que empieza a estar en paz. Una persona que tiene dolor emocional o físico y que empieza a sentirse mal. Una persona que vive deprimida y que se hace feliz. Eso es el reino de Dios. Y es trabajo del pobre sanador integral, en el sentido de que es alguien frágil pero que se deja guiar. Recuerden lo que significa estar coronado, lo que implica la acción milagrosa de la emperatriz, que está conectada con el todo, con el de arriba, con Dios o con la naturaleza, y por eso puede actuar en beneficio de Dios. Construir el reino de justicia y de liberación no es solo por revoluciones grandes sociales, que también son básicas. En realidad, hasta los grandes revolucionarios sociales han dicho siempre, la revolución social que estamos haciendo depende de la revolución individual de cada uno en su vida, en su casa, con su familia, con sus enfermos. Nosotros transformamos a la gente individualmente, con nuestras consultas, con nuestra actitud integral, y entonces las revoluciones generales o sociales pues tienen sentido. Si no es mera cáscara. Algunas revoluciones fallidas, ¿por qué? Porque en realidad no estuvieron los individuos perfectamente bien. Así que tiene que ver con nuestra medicina. Si nosotros somos o nos hacemos pobres, entonces vamos a tener éxito y frutos en nuestro trabajo con los enfermos. Pobres porque, como lo expresa la lámina, están más expresados en estos dos personajes, como acólitos que están de rodillas delante del personaje central, aparentemente central de la lámina, que es el Papa, o un personaje que simboliza a lo más alto en la estructura espiritual. ¿Y cómo están estos? Pues como los pobres, de rodillas, invisibles. Normalmente no se ve a estos personajes, se ve al que tiene ahí, están frente al grandote, pues, y sin rostro. No se ven las caras, no tienen nada en las manos, son pobres. Por eso la lámina, no tal vez tanto desde lo que se ve más directamente, por eso es maravillosa la forma en que el tarot enseña, porque enseña lo que enseña aún con este contraste de que lo primero que vemos es a un personaje súper rico, ¿no? Porque tiene una tiara, que se llama, una corona, pues, pero con piedras preciosas, oro, está en un trono. Podríamos ir a hablar de la riqueza, claro, también. Las polaridades, cuando hablamos de la obediencia, hablamos de la autoridad. Hablando de la autoridad, hablamos de la obediencia. Ahora hablamos de pobreza, pues vamos a hablar de riqueza. Y si hablamos de riqueza, hablamos de pobreza, polaridades que hay que unificar. Por eso recuerden los dos árboles y el sol luminoso central. Ahí están los pobres, los que nos van a enseñar acerca de este tema. Por eso decimos nada son, porque son invisibles, porque no tienen rostro, porque tal vez están de rodillas. Aquí aparece una postura, creo que es la única lámina
que habla de esta postura. Ya vimos que el mago está de pie y tiene un sentido eso. Ya vimos que la papisa está sentada y eso tiene un sentido. Ya vimos que el ermitaño está de pie y caminando. No habíamos visto hasta ahora a un personaje o a dos personajes que no están ni de pie, ni sentados, ni caminando. Están de rodillas. Esto es una de las formas en que nosotros nos podríamos hoy preguntar: ¿qué tanto soy pobre? ¿Qué tanto estás de rodillas? ¿Qué tanto quiero hacerme pobre? ¿Qué tanto decides hoy o sientes la necesidad? El tema te lo hace sentir en el corazón. Ese es el punto. Aquí no estamos hablando ni tonterías, ni ocurrencias, ni nada. Estamos tratando de compartir sabiduría, no porque yo lo sé. Ya he dicho en mi advertencia que yo no sé, no soy ni sé ni puedo, que solo aquí enseño lo que viene de los grandes maestros de siempre. Así que esta clase es también para mí. ¿Qué tanto yo quiero hacerme pobre? Es decir, ¿qué tanto decido o voy a decidir a partir de ahora estar más de rodillas? Se podría decir que es la posición del servidor. Dichosos los pobres, los que nada son. Cuando nos ponemos de rodillas, en cierto modo decimos: no soy, no sé y no puedo. Ayúdame. Le decimos a Dios, le decimos al cosmos, le decimos a la naturaleza, o decimos al yo profundo interior que somos. Brota como semilla, como árbol que dé fruto, porque no soy, no sé. La lámina, pues, aunque no parezcan los personajes centrales, en realidad lo son. La invitación para nosotros, más que ser papa, es hacer estas personas arrodillar. Aunque por supuesto es una doble invitación, y es también invitación a ser papa, en el sentido de que el papa es papa porque ha estado de rodillas, igual que el emperador es autoridad porque ha sabido obedecer. Aquí todo lo que está presente en la lámina nos representa. Por supuesto, la primera invitación, porque de ahí viene lo demás, es a ser pobres. Si tú eres pobre, si eres nada, después vas a tener el reino de Dios, o sea, vas a lograr lo que necesitas. ¿Quieres ser un gran sanador integral? Maravilloso. Pero para ser un gran sanador integral hay que ser o hacerse pobre. Los estudiantes, por ejemplo, ¿qué tienen desde el punto de vista económico? ¿Qué tienen desde el punto de vista del saber? Son pobres. Y no son los estudiantes los que están o deberían estar presentes en toda revolución verdadera. Los enfermos, ¿qué tienen? A lo mejor tienen dinero, pero no tienen salud, es peor. Muchos tienen millones y están muriendo en un hospital. Son multimillonarios. ¿De qué les sirve? Son pobres, los enfermos. Nosotros nos toca trabajar con pobres. No importa si nos llega un enfermo con mucho dinero en el banco. Es pobre porque te necesita a ti. Es como si viniera de rodillas a ti. Por favor, ayuda. Y los trabajadores, poco dinero, poco tiempo para su familia, explotados, son los pobres. Estudiantes, enfermos, trabajadores. Es la gente que vamos a tener nosotros. Es la gente que nosotros somos. Ustedes aquí son estudiantes, son pobres, si no estarían aquí. Son pobres porque son estudiantes. ¿Saben quiénes no están aquí? Los que sienten que ya saben. ¿Y a poco no aquí hay enfermos? Por supuesto, me maravilla, lo hemos platicado Carmen y yo, cómo les está yendo también a todos ustedes en su consulta, porque según mi señora, que es la que está más al tanto, yo también checo. Pues aunque siga habiendo achaques por aquí y por allá, en general, en todos hay la sensación de que está ayudándoles el tratamiento. Pues son ustedes testigos de lo que después harán en otros, porque no es mayor cosa lo que estamos haciendo, sino lo que ustedes están aprendiendo a hacer y empiezan a hacer. Tal vez algunos de ustedes, no sé cuántos, sigan con el preparatorio y ya se sienten bastante
bien. Tal vez la mayoría no se ha comenzado con el de fondo y están mejor, están bien. Esos resultados vienen porque ustedes son también pobres en el sentido de enfermos, pero están pidiendo ayuda, están aceptando ayuda. Y la mayoría de ustedes, si no es que todos, son trabajadores, y trabajadores de a poco sueldo, trabajadores de cosas que a veces no les gustan, como los pobres que no tienen nombres, no tienen para escoger. Quienes ustedes estén haciendo lo que quieren hacer, son ricos ya, y qué bueno también, porque los pobres, dichosos los pobres porque serán ricos, en el sentido de tenerlo todo, hasta dinero, si hicieran. Entonces estamos incluidos, sobre todo, más que si eres estudiante, enfermo o trabajador, ojalá digas también tú, como yo lo digo, en mi libro, el tercero, que ya está en imprenta, ya pronto sale, el tercer libro, ahí pongo la advertencia, después del índice, el libro 2, lo que ya les diría aquí, no soy, no sé, no puedo. Y yo he oído de eso de ustedes, de muchos de ustedes. A lo mejor suena más el no sé, es que no lo entiendo, es que leo y se me nubla todo, no sirvo para esto. Estás reconociendo que eres pobre, y ese es lo que produce milagros, es lo que aquí estamos haciendo. En este tema intentamos hacerles comprender esto y que tomen decisión al respecto. Si realmente tienen hambre de ser, de saber y de poder, pues lo primero es que se reconozcan o se hagan pobres. El que está alegando todo el tiempo, el que piensa que ya sabe, pues no viene a una escuela, o viene por una actitud crítica, mientras aguanta la actitud crítica, porque cuando ve que su actitud crítica no sirve para nada, sí, porque ni el maestro ni nada se pone a alegar, no viene el maestro a eso, viene a ofrecer una información y ya cada quien debe decidirla. Pero esta actitud crítica, siendo muy positiva, también recuerden que nada juzgamos y condenamos como malo, recuerden que todo es bueno y todo es malo, pero hablamos de polaridad. Esta actitud crítica normalmente no la tiene el pobre. El pobre está hambriento, pela los ojos con cada nueva enseñanza. Cuando algo se contradice con lo que ha sabido, no dice está mal el maestro, dice caray, yo pensaba otra cosa. Ya está el verbo que usa el pobre, es decir, voy a empezar a pensar una nueva, esto siento, me convence. La que tiene la actitud crítica viene a enseñar, aunque esté sentado en una butaca de estudiar, y qué bueno que quiere enseñar, pero no es el sitio. Que vaya y dé clases, seguramente lo hará quien a veces tiene esa actitud crítica, pero ya acabó de aprender. Si este lugar no le sirve, váyase a otro, pero tiene que ser estudiante todo el tiempo si es pobre y si quiere aprender. El problema de los sabios, entre comillas, de los científicos, entre comillas, es que ya dicen que ya saben, ya acabaron de aprender. Ese está. O el verdadero científico, el verdadero sabio, siempre dice que es menos lo que sabe que lo que sabe. Y por eso es pobre, y por eso aprende, y por eso es sabio. El punto otra vez, la pobreza tiene que ver con sabiduría, nuevamente. Así que el sanador integral, olvidémonos del nombre del Papa, nuestro nombre es el sanador integral, está invitado a hacerlo, o a hacerse, por todo esto que estamos diciendo. Sobre todo porque el sanador integral es invitado a ser pobre, no porque le invitemos a sufrir, no porque le invitemos a sacrificarse, entre comillas, no porque le invitemos a ser masoquista, no, estamos convencidos, como dice Jesús y como lo acabamos de cantar, les invitamos a ustedes, yo les invito a ustedes, la vida, Dios nos invita a todos, a mí, yo recibo esta invitación, es porque nos va a ir mejor, porque seremos o somos dichosos. No es pues, como a veces parece, esto un esfuerzo, un trabajo, algo. Sí, también lo dijimos en el libro 0, lo dijimos en el tema superpoderes. El amor implica esfuerzo, dedicación amorosa y sufrimiento. Sí,
pero lo dijimos en el sentido de que amar es la mayor de las dichas. Que aunque hay que pagar un precio, el precio de volar, decíamos en otro tema. A final de cuentas, cuando nosotros aceptamos la pobreza, la asumimos o nos convertimos en pobres, entonces somos dichosos. No lo somos mientras no lo aceptemos así. Recuerden también en ese mismo tema, como decíamos, que una cosa es sufrir y otra cosa sufrir. Todos sufrimos, pero no todos decidimos sufrir el sufrimiento. Se puede aceptar el sufrimiento y ese tiene potencia de fecundidad en todos los campos, también en la medicina. Por eso cada consulta es esfuerzo, dedicación amorosa y sufrimiento. Son fuerzas homeopáticas poderosísimas que luego son las que logran milagros en nuestros enfermos. Porque tú haces un esfuerzo de estar 1 o 2 horas por nada, o por 50 pesos. Estás dedicado amorosamente, no estás ahí aburrido, distraído, durmiéndote en la consulta. Estás realmente tratando de pescar información, estás amorosamente atento a tu paciente y él lo capta o ella lo capta. Y tercero, sufres. No lo sabe tu paciente tal vez, pero por dentro sufres porque no sabes ni qué tiene, ni qué le vas a dar, y sientes que es imposible lograr algo con esta persona que te cuenta tantos males y tantos medicamentos que está tomando. Y sufres. Y ahorita no sufres tanto porque todavía no decides qué medicamento, pero cuando empiezas a tener tú que decidir el medicamento, el sufrimiento se multiplica. Es esfuerzo, dedicación amorosa y sufrimiento solo lo puede un pobre, porque el que es rico y está acostumbrado a no esforzarse, a no dedicarse amorosamente a algo, excepto al dinero tal vez, ni a sufrir, entonces no es canal de sanación y de salvación para nadie. Ejerce magia personal o magia perversa, pero no la magia sagrada del sanador integral que brota de la nada, de la pobreza de su ser, que crea un espacio de creación nuevo. No es cierto que de la nada se hizo todo. Hágase el fiat luz, hágase la luz cuando había oscuridad. No existía nada, hágase la naturaleza, hágase el sol, hágase las estrellas, hágase de la nada. Por eso es que la pobreza, hagan analogía. No estoy diciendo tonterías, esto es metafísica o física pura, profunda. Hoy se sabe que la materia brota de la energía, es decir, la nada, en el sentido de invisible. Es la energía de rodillas la que crea todo lo que es masa, todo lo que es tangible y tocable. Así que nosotros sabemos con esta idea de la pobreza cómo podemos sacar salud de la enfermedad. Es decir, si yo tengo actitud de pobre y descubro la pobreza de mi enfermo, porque está enfermo, por eso es pobre, entonces de esta especie de catalización de pobrezas surge la salud. Para él y para mí. Porque con todo esto digo que me esfuerzo, me dedico amorosamente y sufro, termino sanado. Es una gran alegría hacer algo por los demás. Es una enorme alegría de saber que en un momento, hace media hora en mi consulta yo decía, no sé ni qué hacer, no sé ni qué pensar, ni qué decirle, y después termina la consulta y dice, supe qué decirle. No sé de dónde brotó la palabra justa que hizo que la persona reaccionara. Y lo veo en su rostro, en su mirada, que está haciendo lo valioso, que ya está sanando desde este mismo momento. Son cosas prácticas, pues. Ya saben que me enredo en largas explicaciones a veces porque me emocionan a veces estas cosas. Son experiencia viva. Y son lo que quisiera que ustedes experimentaran. No que quisiera. Veo que los está sucediendo en las historias que ya me están enviando. Hay mucha sabiduría en ustedes, yo lo recalco. Ya los que los he visto trabajar, los estoy viendo trabajar y no quiero. Ahí hay mucha riqueza. Son pobres, sí, por eso hay riqueza. Son ricos, sí, en la medida en que sigan siendo pobres. Dichosos pues los pobres, decíamos, porque es para ellos el reino de Dios, reino de justicia y de liberación. Están invitados pues no a una especie de vida dolorida, están invitados a experimentar y a ser canales del reino de Dios. Y usamos la frase evangélica, pero pónganle lo que más les guste ahí.
Dichosos los pobres, pues es para ellos la felicidad. Dichosos los pobres, pues es para ellos la justicia total. Dichosos los pobres, pues es para ellos la vida nueva, la vida verdadera. Lo que quieran poner, porque eso es lo que significa el reino. Es un concepto bíblico, en su texto escrito va a tener mucho más explicaciones que lo que estoy haciendo, pero ahí habla de que este concepto del reino de Dios significa precisamente algo, incluso aquí para la tierra. Por Dios, no pensemos que el Evangelio se refiere a que, mira, si eres pobre aquí, entonces vas a tener en el cielo riqueza. No. Eso es una interpretación totalmente conservadora y absurda, de derecha y que no tiene cabida en esta universidad. Nada, es para la tierra, el reino de Dios es para la tierra. Jesús lo dijo en otras partes, el reino de Dios ya está aquí. Aquí, en esta tierra. Aquí tenemos que ser felices, aquí comienza el cielo. Es más, quienes estén esperando el cielo no se han dado cuenta de que ya está aquí. Y hoy podríamos vivir con la certeza de que estamos en el cielo. Yo a veces la experimento, me pasa también las cosas. Dentro de que luego experimento mucha pobreza, también experimento mucha riqueza. Y me siento en el cielo, como si me estuviera empezando a convencer de que el tal cielo ya comenzó aquí y que después yo seguiré haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy, trabajando, luchando, amando, sufriendo también, porque si el sufrimiento es fecundo, y lo estamos aquí diciendo, aquí lo es en la tierra, pues por supuesto lo es en el cielo. El Dios crucificado, el Dios sufriente, el Cordero degollado, símbolos de Dios, por lo menos en muchas religiones, pues son el símbolo de lo que también es lo de arriba, y como lo de arriba es lo de abajo, analogía. Así que el secreto de la fecundidad, el secreto del éxito es la nada, es la pobreza. Fíjense qué tragedia entonces que nosotros andemos persiguiendo no solo la riqueza material, sino todo otro tipo de riquezas, obsesionadamente, sin descubrir que no es ahí donde está la salud para nosotros mismos y para los demás. No necesitas saber más para ayudar ya a la gente. Mientras estés esperando a saber más, nunca vas a acabar de esperar a saber. Y por lo tanto no te vas a comprometer con la gente. La gente te necesita ya con tu pobreza. Ve y habla con ellos. Escribe lo que puedas sobre lo que te dicen. Háblales lo que poniéndote la corona, el sombrero, el gorro, puedas decir en ese momento. Tal vez tengas que decir interiormente, pues yo no sé ni qué decirle a esta persona, pero por favor, que venga la sabiduría, las palabras. Eso es escuchado, siempre es escuchado. De hecho, esto es lo que hacen estos dos arrodillados. Están pidiendo algo. Se vive de rodillas pidiendo. Pedir, ese es el símbolo de la religión. Entonces, por eso están invitados. Pero hay que comprender más profundamente esta polaridad. Y por eso también, después de observar el acto de pedir, por así decir, el acto de estar de rodillas, también observemos qué sucede con el otro personaje. No tiene su mano como que está bendiciendo. Es el acto de la bendición. El personaje central, el personaje que refleja pues riqueza, que nos llama más la atención. Solo en un segundo momento vemos a los pobres que están ahí de espalda y de rodillas. En un primer momento, la mayoría, vemos al personaje más llamativo y más grande en la lámina. Significa el acto de la bendición. A una acción viene una reacción. A lo que sube viene una especie de bajada. Esto es lo que implica el punto número 1 de nuestro tema, el acto de la bendición. Es decir, nos referimos a un acto sacerdotal, que bueno, ese es bendecir es un acto sacerdotal. Y acuérdense, ya lo hemos dicho en otros temas, no se trata de pensar al sacerdote como alguien investido de un oficio, como el caso de los sacerdotes diáconos, papas, obispos. No, sacerdotes somos todos, en el sentido al menos de que al ser bautizados, la mayoría somos cristianos o católicos y hemos sido bautizados, el bautismo nos hace sacerdotes.
todos somos sacerdotes. Y aquí hemos por eso dicho también que la invitación del sanador integral es a ser médico, psicólogo, luchador social y sacerdote, al menos estos 4. También artista, filósofo, todo lo demás, pues, pero estos 4 tienen un sentido mucho más de curación. Acto sacerdotal, por lo tanto, la puesta en acción del poder divino. Es como si aquí estuviera lo terreno y en el acto de la bendición lo divino. Es la suma, son los 2 árboles, son 2 polaridades. Lo terreno llama a lo divino, lo material llama a lo espiritual. Ese es el acto de la bendición, ese es el fruto de la pobreza. Eso es lo que estamos diciendo. Si tú eres pobre, generarás actos de bendición para ti y para tus enfermos. Si eres ya rico, entonces necesitas bendecir tú, que es de todos modos lo mismo. Puedes bendecir porque has sido pobre, te has convertido en papa, por así decirlo. Las 2 cosas ocurren en la consulta, dense cuenta pues, para que no se pierdan el sol. Pobre de mí, no, también eres enormemente rico, en el sentido de que estás coronado, tienes una autoridad legítima, aunque no fuera legal, porque ustedes legalmente no van a tener autoridad supuestamente para curar, ¿no? Si se les quisiera perseguir, se les podría perseguir. Gracias a Dios no llegamos todavía a esos excesos en este país. En Gringolandia sí hay más persecución real a los que se les ocurra dar chochos sin un título, que por supuesto no hay modo casi de tener títulos de homeópata o de otro tipo de medicinas alternativas, pero tienen la autoridad legítima, es decir, saben hacerlo y pueden curar y lo están haciendo, no importa si tienen el permiso. Así como la obediencia genera autoridad, así la pobreza genera al Papa, a la gente capaz de bendecir. Ustedes se están convirtiendo también en gente que bendice. Los buscan porque la gente viene de rodillas ante ustedes como si fueran el Papa a que le bendiga, a que le dé chochos, es bendición, a que le dé palabra, es bendición. Todo lo que viene de arriba es bendición. El pobre, el enfermo va a ustedes porque requiere bendición. La necesita, la llora. Y nosotros pues no podemos decir, no, yo no te puedo ayudar, no soy, yo no sé, no puedo ni soy. Sí, no eres, ni sabes, ni puedes, pero no te confías en ti. Tomas el cetro de Dios, la corona que te legitima, el amor, el sufrimiento, la dedicación amorosa, el esfuerzo. Entonces el sanador integral se convierte en ambas cosas. Es los que se arrodillan y es los que bendicen, según lo que se va a necesitar. De hecho, eres más propiamente el que se arrodilla cuando vas a tu consulta, y eres un poco más el que bendice cuando das consulta. Pero no puede existir un sanador integral que no ejerza las 2 cosas: el oficio de pedir bendición, pedir salud o lo que sea, y el oficio de dar. Ese es el punto. Los seres humanos somos maravillosos porque ejercemos el doble movimiento, la doble polaridad, unificada. Cuando solo pedimos egoístamente, pero no curamos a otros, pedimos curación pero no curamos, no somos seres humanos completos ni integrales. Y cuando pretendemos ser alguien que, sí, mire, tomes esto y ¿cómo quiere que lo cure? Yo aprendí homeopatía, aprendí herbolaria, aprendí, diga, ¿qué quiere? Así con una arrogancia, yo lo he oído y lo he visto y me lo han platicado. Ese pobre no está ejerciendo el doble movimiento, seguro ni se atiende con alguien y entonces no sabe curar, porque la arrogancia no cura, la que cura es la pobreza. La arrogancia es una riqueza mal habida que no le pertenece al ser humano y por lo tanto es enfermante. Mucha gente nos va a llegar enferma de los alópatas arrogantes, que ni los trataron bien ni les hicieron ningún, y eso sí, con ínfulas y haciéndoles gastar lo que los pobres no tienen. Pero bueno, descansamos un poquito y continuamos en unos 10 minutos, ¿no? Bravo.